Bienvenidos a esto que es Hablemos de cómics. Ya me iba a equivocar, iba a decir otra cosa. Mi nombre es Warner y el día de hoy, como ya lo saben, estamos de regreso, una nueva temporada, nuevos temas y estoy muy imputado. Esa es la realidad, estoy muy imputado. Seguramente ustedes dirán, ¿y a nosotros qué? Haz tu programa y deja al mundo rodar, pero no. Estoy enojado porque de lo que vamos a hablar el día de hoy, sí, voy a hacer un recuento de la historia de los cómics para aquellos que no lo conozcan. ¿Por qué? Porque recientemente leí que un jugador de la NFL llamado Colin Kaepernick, al cual yo le tenía cierto respeto, porque siempre se me hizo un buen jugador, fue un buen mariscal de campo, hasta que un día decidió que durante el himno nacional él no iba a cantarlo y a mostrarle respeto al himno y a la bandera de Estados Unidos por todo lo que había acontecido con las personas de raza negra en Estados Unidos durante la administración de Donald Trump. Y dije, lo respeto, ¿sale? Todos tenemos derecho a tener una postura política, pero se metió con el área equivocada. Resulta que Colin Kaepernick lleva 2 años intentando incursionar en el mundo del cómic, haciendo a escritores y a dibujantes famosos con historias hechas a partir de inteligencia artificial. Y ahí sí, no me jodas, Colin Kaepernick. Dedícate a lo tuyo. Así que el día de hoy vamos a hablar un poquito de la polémica de la inteligencia artificial en la escritura y el dibujo de cómics, recordando un poco la historia de los cómics en los momentos más importantes del mundo. Mi nombre es Warner y comenzamos. Y como no tenemos intro porque no estoy editando, vamos a hacer una intro breve. Na 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 Batman. A ver, seguramente ustedes dirán, pues qué relación tiene la NFL con el mundo del cómic, ¿no? Son cosas que no van, pero ni por error juntas, ¿no? Pues sí, sí van. Colin Kaepernick fue mariscal de campo, novato del año cuando el mariscal de campo de San Francisco era Alex Smith. Era un cuate muy bueno, yo tengo que reconocerlo. Como mariscal de campo me parecía un gran prospecto, corría, tenía una corpulencia bastante buena para hacer jugadas él mismo, un buen brazo. Me parece que él sí hubiera cuidado mucho mejor su carrera, le hubiera ido mejor. En el programa de The Sidelines Body Show, Israel, Mr. P, siempre me está fregando porque yo quiero que regrese Colin Kaepernick. Ya no, ya me vale madres ese güey después de lo que hizo. Resulta, les voy a contar. Esta es una época, no solamente para el mundo del cómic en general, no sé ustedes qué opinen, pero yo voy a dar mi opinión. Es una época muy extraña. Me caga que la gente sin talento hoy sea la gente líder de opinión. Y cuando digo gente sin talento, ustedes saben a qué me refiero. Gente que no canta, gente que no toca un instrumento, gente que todo es esta aplicación que inventaron para Share hace 24 años, ¿no? De Autotune. Esta gente que no toca un instrumento y que hoy en día son líderes de opinión en música. Gente que ya no escribe libros y que la inteligencia artificial les hace todo. Gente que ya no hace ni siquiera sus propios videos y la inteligencia artificial le hace todo. Y hay brutos, porque sí, porque no hay otra manera de decirlo, que se las compran. A mí en lo personal se me hace como una pésima, pésima época para vivir, porque aquí es la ley de los más oportunistas y la gente que tenemos talento. Sí, porque si tú me estás escuchando, claramente tú sí tienes talento, claramente yo sí tengo talento. Pues no somos como tan tomados en cuenta. Y esto no es un trauma, porque al final del día la misma vida te va pasando factura, la misma vida va haciendo notar y va poniendo candados para que la inteligencia artificial no se convierta en un tema que marque la pauta de todas nuestras acciones, a pesar de que la gente piense que vamos para allá. Entonces, hoy en día hay una gran polémica en el mundo del cómic. Recuerdan que una de las últimas polémicas de las que hablé fue que si el cómic estaba perdiendo campo frente al manga. Y sí, es una realidad, lo está haciendo, pero el manga ha cuidado muchísimo los detalles. ¿Qué es lo que está pasando en el mundo del cómic? Bueno, está pasando que hay mucha gente que le gustan los cómics y que quiere entrar a huevo.
¿Sale? Aquí en México tenemos varios ejemplos de gente así. Un Andrés Navi, miren, yo no tengo nada contra ellos, pero digo lo que nadie se atreve a decir. O sea, Andrés Navi era un cuate que ya da cringe a su edad y disfrazándose de Spider-Man, no, pues estás cabrón, güey. Intentando incursionar como escritor, como dibujante, sin talento, solo con tu nombre, porque haces videos de cómics. O sea, no manches, haz algo en tu vida, güey, haz algo original. El mismo de Top Comics, ¿no? El famoso Mr. X, que intentó con su cómic y no le fue, bueno, por lo menos desistió. Intentó y desistió y se dio cuenta que para poder escribir una historia, pues necesitas experiencias de vida y no nada más ser un influencer. Pero bueno, todavía yo les reconozco que lo intentaron por sí mismos. Pero en una época donde la inteligencia artificial prácticamente podría hacer y ayudarte mucho, es un tema preocupante. Imagínate que en la industria americana, un escritor como Scott Snyder, un escritor como Tom King, como Tom Taylor, imagínate un Alan Moore, un Frank Miller, ¿no? Que ya prácticamente no escriben tanto esos dos, eh, tuvieran que competir en ventas contra la historia que solamente hizo el plot inicial Juanito Pérez y la inteligencia artificial se aventó un guión completo. Para que vean la importancia de este tema, hace no mucho, estoy grabando esto en 2024, el año pasado hubo una huelga de escritores en Estados Unidos, que también se juntaron los, ¿cómo se llama? Los actores, comandados por la Nana Fine, ¿no? Y haciendo este meme canon de cuando la Nana Fine, bueno, cuando Fran Drescher interpretaba a la Nana Fine en La Niñera y que hizo, y que comandó una huelga de actores en el programa. Bueno, ¿qué era lo que estaban peleando estos? Que también eso tergiversó muy gacho, ¿no? La gente es muy estúpida en esta época. Eh, lo que estaban peleando era que los actores no querían que tras su muerte la inteligencia artificial pudiera utilizar su propia voz, los pudieran utilizar en animaciones, sin que ellos y sus familias recibieran una compensación. Entonces estaban peleando eso, estaban peleando que también actores de, ¿cómo se llama?, de reparto, que no son estelares, que esos actores también no fueran suplantados por inteligencia artificial. Entonces eso está bien, porque al final del día, si bien como empresa, como industria, Hollywood quiere aminorar costos, pues no puede ser a costa de las personas, porque entonces ya no tendríamos el cine como lo conocemos, si de por sí el cine está cambiando, sería un cine diferente. Sería animación, entonces tal vez el cine desaparecería como lo conocemos. Y por otro lado, los escritores estaban peleando que no hubiera intervención de la inteligencia artificial porque eso iba a demeritar su trabajo. La cosa con ellos paró en que ahora por tema de sindicato para escribir una película, escribir una serie, debe de haber por lo menos entre 5 y 6 guionistas. Cada uno de estos infelices cobra a la semana entre 20 a $40,000. Y yo digo, 5 cabrones escribieron She-Hulk o 4 cabrones escribieron She-Hulk y entregaron esa mierda. Porque el que de ustedes que me diga, qué buena serie, no mames, las cosas como son. Che, serie pedorra, horrible. Y no es que uno sea del patriarcado opresor, güey, las cosas como son. Es como si vas a un restaurante y te dan de comer mierda y dices, estaba bien rica. Güey, lo único que demuestra es que es bien estúpido. Lo mismo acá. Vean que estoy enojado. Estoy utilizando más epítetos de los que normalmente utilizo en el programa. Estos son los que uso en el día a día. La gente que me conoce sabe que yo hablo así. Entonces, ahora imagínate que la inteligencia artificial quiere entrar aquí. Y Juanito Pérez tuvo una idea, un conejo ninja mutante, ¿no? Usagi, ¿no? Por ejemplo. Y entonces lo empieza, da la idea y la inteligencia artificial se avienta el guión, utiliza otra herramienta de inteligencia artificial para hacer los dibujos, los arregla, no sé qué, y publica su primer cómic. Eso es lo que quiere Colin Kaepernick. A ver, eso puede aumentar el volumen de historias que podamos tener y muchos dirán, ¿y a ti qué? No, a mí sí me importa porque entonces estaríamos aumentando el volumen de historias que se podrían generar, estarían aminorando costos y estarían dejando de contratar a estos chicos que son egresados de escuelas de arte, donde les enseñan a escribir, a pintar, a dibujar, y que son los que normalmente buscan un espacio en este tipo de empresas como Image, Marvel, o que empeñan todo como Robert Kirkman para poner su propia empresa, Skybound, y sacar sus propios proyectos. A mí no me parece, se me hace algo totalmente fuera de lugar.
Y la gente que piensa que uno es purista, a ver, no, yo voy a decirles algo muy, muy claro. Si a ti no te molesta, te va a molestar el día en que vengan por tu trabajo. Hay un dicho de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Cuando decían, cuando vinieron por el primer judío, nadie hizo nada. Cuando vinieron por mi otro vecino, nadie dijo nada. Cuando vinieron por el tercer vecino, que era polaco, judío, nadie hizo nada. Y cuando vinieron por mí ya no había nadie que hiciera absolutamente nada. Eso es lo que está pasando y la inteligencia artificial está cambiando todo. Y no me malentiendan, no soy el loco que la odia, porque me parece que es una gran herramienta de apoyo en el trabajo, siempre y cuando sepas cómo usarla. Es como tener una pistola. Dale una pistola a alguien que no la sabe usar y va a matar a todo mundo. Aquí es lo mismo, puedes matar fuentes de empleos y puedes matar un sector productivo. A mí me preocupa, no sé ustedes. Creo que la mayoría de mi audiencia es gente que tiene un trabajo y que estas cosas, pues la verdad es que a nosotros sí nos preocupan. La gente a lo mejor más joven no lo ve así. La ley del mínimo esfuerzo, no quiero satanizar porque no todos son así, pero es preocupante. Entonces por eso, estúpido Colin Kaepernick, púdrete en el infierno, qué bueno que no tienes trabajo. Vamos a platicar un poquito, para todos aquellos que no conocen, sobre el origen del cómic. Muy sintético, porque ya he hablado en otros episodios, los pueden buscar, sobre los momentos más específicos de cada década. Hablando de Marvel, también un poco hablando de DC. Hablemos del origen del cómic. El origen del cómic viene inclusive desde las pinturas rupestres, estas pinturas en donde veíamos cómo la gente dejaba con pintado a mano en las piedras evidencia de lo que hacían, cómo cazaban, cómo vivían, los animales con los que convivían. Pero en sí la historia del cómic viene de finales del siglo XIX, hacia 1930, donde hablamos de historias que son hitos. ¿Sí? Cuando digo hitos, para los que no ubiquen qué es esto, son puntos clave, puntos de inflexión donde todo cambia. Historias como The Yellow Kid, escrito por Richard F. Outcault, la primera tira cómica moderna con globos de diálogo. O sea, el hecho de que tuviera globos de diálogo cambia por completo esto. Y cuando decimos que era una tira cómica, eran los famosos funnies de los periódicos, que aparecían ahí para los niños y eran pequeñas tiras. Hoy esas tiras, si tú llegaras a tener una de esas, una vale mucho, pero te voy a decir una cosa, lo mencionaba yo al final del episodio anterior, con el tema del coleccionismo. Yo creo que hoy en día, y tras tantos años, y que mucho de ese material ya es difícil inclusive de conseguir, yo decía, si un día tienen una de esas, dónenlo a un museo. No sean egoístas, dónenlo a un museo. O el día en que te mueras, dona tu colección a un museo, porque es el único lugar en donde van a saber cómo preservarlo. Entonces, ahí está, The Yellow Kid, 1895, orígenes del cómic. Otra que me gusta muchísimo, año 1905, Little Nemo, el pequeño Nemo. El pequeño Nemo es una de esas historias bellísimas, escrita por Winsor McCay. El nombre completo es El pequeño Nemo en Slumberland. Hay una película, la pueden encontrar. Yo recuerdo que la vi cuando mi esposo estuvo en el hospital hace 2 años. Le llevé Little Nemo in Slumberland. Estaba en Amazon, no sé si todavía esté ahí, en Amazon Prime. Esa historia yo la vi cuando estudiaba inglés de chiquito y me encantó. La película es una fiel, puedo decir, representación del cómic. ¿Qué fue lo que innovó? La innovación visual y este concepto de fantasía en los cómics, que pasaron de ser nada más un dinosaurio, pasaron de ser una historia común y vulgar a un tema de fantasía. Si la pueden conseguir en material impreso, también se lo recomendaría yo mucho. Es un documento histórico buenísimo si te gustan los cómics. 1913 hablamos de Crazy Cat, escrita por George Herriman, una tira que combina humor absurdo, arte experimental y es un clásico artístico. ¿Ok? Estas tres historias son parte de la historia del cómic. Esto no lo hubiera podido hacer una inteligencia artificial. Pero ni a putazos. No sé si ustedes han visto que la inteligencia artificial, cuando le pides que dibuje una mano, la dibuja con 6 dedos, o que haga una fotografía, dibuja a las personas con más dientes de los que tienen. Y si a ti no te queda cringe, para mí sí, porque te das cuenta que no es normal. Para los que no entiendan a qué me refiero, les voy a decir, intenten dibujar una mano. El artista más cabrón dibujando manos, y prácticamente su obra se expresa en las manos, es Durero, un alemán. Tuve la oportunidad de, cuando estuve en Alemania, de conocer el estudio de Durero. Es impresionante lo que Durero hacía con las manos, el nivel de
¿cómo se llama? De detalle que tenía. Así como a la gente le impacta, ¿no? Que el David del artista Miguel Ángel tiene y se marcan los músculos de las partes del cuerpo. Durero es el mejor artista de manos. Vean las manos de los Simpson, de Matt Groening. Y tienen 4 dedos porque hacer 5 dedos es un desafío del dibujo. Yo aprendí a dibujar manos, ¿no? Haciendo el pentágono, y trazando a partir de ahí la manita, pero es bien complicado. Bueno, pasemos a la Edad de Oro, de 1938 a casi mediados de los 50. Y aquí es donde comienza todo, la aparición del primer superhéroe, Superman. 1938, Action Comics número 1, escrito por Jerry Siegel y Joe Shuster. Si tienen la oportunidad de encontrar este cómic en alguna versión física, una versión digital, por favor consíganlo. No es que porque vaya a valer después, así te gustan los cómics, es algo que debes de tener, debes de conseguir. Yo tengo una de estas de Superman, no me acuerdo cómo se llama la colección porque no la tengo aquí a la mano, donde vienen las primeras historias en reprints, y la verdad es que es maravilloso poderlo tener. Estas ediciones también de grapa, donde viene Action Comics, también son muy buenas de tener, porque pues estás hablando de un elemento histórico, el primer superhéroe. Jerry Siegel y Joe Shuster, estos niños judíos tratando de contar la historia del inmigrante que ellos vivieron, cómo estaba destinado a ser alguien más, ¿no? Muy estilo mesiánico, pero pues es una historia que se ha contado 1001 veces de 1001 formas y sigue funcionando. 1939 aparece Batman, Detective Comics número 27, creado, bueno, ahí ya es donde entramos en las controversias, ¿no? Pero es algo que al final del día me da la razón. Bob Kane y Bill Finger. Bill Finger en la vida real, reconocido, sí, por el mismo Bob Kane en algún momento. Bill Finger es el creador realmente del concepto de Batman, el concepto de Joker, el concepto de Catwoman, ¿sí? Estos conceptos que hoy tanto nos gustan. Porque Bob Kane pues, era un güey que tuvo una idea y que dijo, sabes que yo no lo puedo hacer, hazlo tú. Y pues el que se hinchó de lana fue Bob Kane. Bob Kane creó, fíjense, lo que quiere pasar ahora. Bob Kane tuvo una idea y le pagó a gente para que la hiciera. Ahora, Colin Kaepernick tiene una idea y lo que quiere hacer es que la inteligencia artificial lo haga por él y joderse una industria. Bob Kane no se jodió una industria, tal vez se jodió solamente a Bill Finger, ¿no? Pero en algún momento le dio el crédito que por lo menos tenía, y quienes sabemos de cómics sabemos la importancia de Bill Finger en el mundo. Muchos dirán, sí, pero no se llevó dinero. Tienes toda la razón del mundo, pero Bill Finger es una figura mítica en el mundo del cómic. 1941, William Moulton Marston, aquel psicólogo con pedos mentales severos, crea a la primer superheroína, Wonder Woman, con una serie de fetiches ahí bien locos, ¿eh? Está interesante hablar de este William Moulton Marston, que vivía el poliamor de esa época. 1941, Joe Simon y Jack Kirby crean a mi favorito, el Captain America, apoyados en esta historia del supersoldado que va a pelear la guerra y para tratar de ayudar a subir la moral a la gente que no iba a combatir, a los hijos de los soldados que estaban acá. Impresionante, ¿no? Jack Kirby es considerado el rey de los cómics. Jack Kirby, dicen que Jack Kirby era la persona más productiva a la hora de dibujar. La historia real es que ¿cómo se llama? El creador de Spider-Man, se me fue el nombre, maldita sea, no me odien. Bueno, sí, odienme, porque la verdad Stan Lee, Stan Lee, la leyenda dice que él daba el plot inicial, como lo que se quiere hacer ahora con la inteligencia artificial, y le daba la idea a Jack Kirby, le daba la idea a Steve Ditko y a las personas que trabajaban con él, y ellos eran los que desarrollaban diálogos, personajes. Stan Lee solamente era el trabajo editorial. Al final Stan Lee pues, fue la figura más reconocida, ¿no? Pero bueno, es otra época totalmente diferente, y por lo menos Stan Lee trató de que en cierta medida se les diera reconocimiento de... Perdón, le di un trago a mi café. Entonces, ahí está. Pasemos a la Edad de Plata. Más o menos abarca la época de los años del 56 al 70. ¿Qué pasó? Es un renacer de los superhéroes.
El famoso Showcase número 4 reintroduce a Flash, pero no al Flash de la época de oro de los cómics, a un Flash llamado Barry Allen. 1961, Stan Lee, Jack Kirby lanzan este Hail Mary, este pase a ver qué sale porque van a cerrar Timely Comics y crean los Cuatro Fantásticos, que vamos a estar hablando mucho de los Cuatro Fantásticos porque se viene la película y a mí me emociona. Dense una vuelta por Villains TV, donde están todas las historias, las primeras por lo menos 5 historias de los Cuatro Fantásticos. Me voy a seguir con esa rumbo a la película. Estoy muy emocionado, ojalá y no la caguen. 1962 nace Spider-Man en el famoso Amazing Fantasy número 15, creado por Stan Lee y Steve Ditko. 1963, los X-Men y los Avengers, dibujados por Jack Kirby. Bueno, vean las personas de las que les estoy hablando: Stan Lee, Steve Ditko, Jack Kirby. Yo insisto, no puedo creer que de la mente de Stan Lee hayan salido tantas ideas de personajes. No puedo creer que de la cabeza y de la pluma, del lápiz de Jack Kirby hayan salido tantas viñetas tan emblemáticas que la inteligencia artificial no va a poder hacer. Les decía yo, se dice que Jack Kirby en una semana se llegaba a aventar hasta 200 páginas. Hoy en día ya la neta es que hay muchos artistas son bien huevones, ¿no? Nada, a mí dame un mes y luego se atrasan y por eso los cómics salen tarde. Vamos a la edad de bronce, de la década de los 70s a mediados de los 80s. 1971 aparece el Comics Code Authority en Amazing Spider-Man, debido a que se empezaban a tocar temas como el abuso de drogas, ¿no? Y pues entonces hay que limitar un poco esto. El Comics Code Authority nace antes, pero Spider-Man empieza a introducir estos temas que eran parte de la problemática dentro de Nueva York. La Nueva York de esa época, digo, no es que ahora haya mejorado, pero era una zona prácticamente de guerra, pandillas, muy, muy, muy diferente a la historia romántica que nos quieren vender de Nueva York en la actualidad. 1970, Denny O'Neil y Neil Adams sacan una historia muy buena. Medio la he comentado, algún día la reseñaré. Green Lantern, Green Arrow se van de road trip porque Oli le dice a Hal: güey, llevas mucho tiempo en el espacio y aquí el mundo necesita linterna verde. Abordan problemas sociales, la injusticia racial, la drogadicción. Hablando de injusticia racial, digo, estoy grabando esto el 14 de septiembre de 2024. La semana pasada en Estados Unidos, en el domingo previo al debut en el estadio Hard Rock de los Delfines de Miami, Tyreek Hill, su jugador estrella, fue detenido por exceso de velocidad por unos policías, y los policías tuvieron un abuso de autoridad muy severo, muy severo. Imagínense, hablamos de 1970, dos escritores y dibujantes preocupados, ¿no?, por el tema racial, y estamos en pleno 2024 y eso no acaba, y eso nunca va a acabar, lamentablemente. Locos siempre va a haber en todos lados. 1974, The Punisher es creado por Jerry Conway y John Romita Sr., el antihéroe más violento y moralmente ambiguo que puede existir, pero eso sí, él considera que sigue el camino del Capitán América, que es todo un tema en la mente de Punisher. 1974 debuta en el número 180 de The Incredible Hulk, Wolverine. ¡Uy, qué tan de moda está! No sé si vieron la película de Deadpool y Wolverine, voy a hablar de ella en Hablemos de Cine. Buena película, ¿sale? Buena película. Una película bastante palomera. ¿Quién diría, no, que Hugh Jackman y Robert Downey Jr. están rompiendo récords en ¿cómo se llama? ¿Cuántas veces han interpretado al mismo personaje? Qué padre por ellos, ¿no? Qué bueno que les tocó. Estos dibujantes, estos escritores, pues imagínate, sin ellos no tendríamos estos personajes icónicos de los que tanto estamos enamorados. La edad moderna, hablamos de la década de los 80 más o menos al presente. Y yo les diría, ya ahorita no estamos hablando de la edad moderna, estamos hablando de la edad posmoderna. Hablamos, por ejemplo, en 1986 de The Dark Knight Returns de Frank Miller. Un Hail Mary, ¿no?, para tratar de revitalizar al personaje, que ayudó a darle una nueva mentalidad y una nueva filosofía al mundo del cómic. Tal vez a muchos no les guste porque oscureció mucho el mundo, pero me parece que era la revitalización que necesitaban en ese momento.
Alan Moore y Dave Gibbons nos dan en 1986 Watchmen, que no me acuerdo si ya les comenté que apenas armé mi colección de Watchmen, independientemente de que ustedes sepan que yo vendo cómics, sí, porque los vendo, normalmente me gusta ayudarlos a ustedes a armar sus colecciones y ya después armo la mía. A mí me gusta armarla a veces hasta como de pedacería, ¿no? Que la sufra yo, pero que me salgan en el mejor precio posible. Si tú quieres también ser así, no te preocupes, me dices y yo te ayudo. 1986 también es un gran año para los cómics. Art Spiegelman publica Maus. Si no conocen Maus, paren este podcast, búsquenlo por lo menos en PDF, en Google, y léanlo. Maus es una de las historias de la Segunda Guerra Mundial. Es una fábula moral muy moderna, increíblemente sencilla en el dibujo, pero con un nivel de profundidad en la historia que toca, no tienen ni idea. No tienen idea. Si no lo conocen, se los presento. Maus. En la portada todos los libros tienen la cara de un ratón, la esvástica nazi, y ya de ahí te sigues. Y me dices, ¿qué te pareció? Esa historia ganó un premio Pulitzer. El premio Pulitzer es un premio que se le da a aquellos trabajos que son bastante destacados en el área del periodismo y la literatura. Claramente, Maus es una gran historia. 1989, el genial Neil Gaiman, vamos a ponerlo así, el Tim Burton de los cómics, se aventura con The Sandman. Y miren, yo le di una oportunidad de Sandman, porque alguna vez alguien me dijo, eres un naco, tienes que leer The Sandman, está buenísimo. Y dije, el de la serie de Netflix, sí, más o menos, estaba un poco basada en... Y me puse a leerlo. ¡Wow! ¡Wow! Miren, la verdad es que a mí se me hace muy caro, no soy tan fan, comprar los cómics en grapa. Yo les recomendaría que los compren en TPB, que va a ser lo más barato y lo más adecuado. Qué buen trabajo de Neil Gaiman. Neil Gaiman, además de darnos Coraline, que a mí es una película, es un cómic buenísimo, nos da The Sandman y nos da también, hicieron una serie en Amazon Prime de unos personajes American Gods, si mal no recuerdo, también es una gran historia. 1992, ya saben, ya hemos hablado mucho de eso, se funda Image cuando todos los dibujantes y principalmente dibujantes deciden fundar y hacer sus propios proyectos porque no se sentían apreciados. Imagínate que eso pase, que en algún momento Marvel y DC digan estúpidamente, ¿no? Para abaratar costos vamos a utilizar inteligencia artificial. Pues yo creo que sería otro hito y fundarían otra, ¿cómo se llama? Otra empresa con sus propios personajes, quién sabe cómo les iría en una época como esta. Entonces igual, y acuérdense que la historia es cíclica. Y eso fue en 1992, estamos en 2024. Sus grandes escritores, Frank Miller, Alan Moore. Alan Moore también es Watchmen, es V for Vendetta. Neil Gaiman, bueno, ya lo mencioné. Siglo XXI, la época posmoderna, muy influenciado el mundo del cómic, que eso es algo que no me gusta por lo que vimos en el cine. Pero bueno, al final del día ayudó a que más gente llegara a este mundo. Ya notaron que después de 2018 y Avengers Endgame, 2019, perdón, esto se vino un poco abajo, pues era de lógica, el cine de vaqueros se cayó, el cine de mafiosos se cayó y pues tenía que pasar. Y hoy ambas empresas, tanto Marvel como DC, aunque a Marvel le fue 1000 veces mejor que a DC, están tratando de ver cómo renacer. Ya viene la película del nuevo Superman, que pues bueno, vamos a ver qué tal. Pero momentos históricos importantes. Por ejemplo, Brian Bohan y Fiona Staples crearon Saga. Y eso dio un revuelo y un cambio porque es ciencia ficción en los cómics modernos. Yo he leído esporádicamente Saga y me parece una buena historia. Poco bizarra, pero una ciencia ficción muy interesante. Se la recomiendo. Oigan, Robert Kirkman con The Walking Dead. Estoy preparando los programas de The Walking Dead, porque a mí ya saben que The Walking Dead me encanta. Dense una vuelta por Hablemos de Series, donde tengo reseñadas todas las series. Creo que me faltan algunas temporadas de Fear the Walking Dead, pero Robert Kirkman con esta serie de The Walking Dead en los cómics y en la televisión me encanta, me parece de los mejores experimentos del mundo. Estoy armando mi propia colección de The Walking Dead Deluxe Edition, las que vienen a color. Me quedé en el 50, creo que ya ahorita han de ir como el 150, me faltan 100, estoy tratando de armarla al mejor precio posible.
Pero si ustedes quieren, también las tenemos en compilados de pasta blanda, de estos que traen 50 por tomo. Y también la tenemos, si mal no recuerdo, en TPBs que traen 6, 7 historias más o menos. También Robert Kirkman revitaliza el mundo de los superhéroes con esta historia que es Invincible. No manches, yo estoy leyendo Invincible, me la compré en los tomos de 50 números por tomo. No mames, qué buena historia. Obviamente como todo, ¿no? Son cómics, tienen algunos huecos argumentales por ahí que de repente, si te pones muy exigente, los notas, pues tú solito te haces daño. Pero una época diferente, una época de otros escritores que están tratando de llevar al mundo del cómic a otros lugares. Brian Bond también es responsable de la serie de televisión y el cómic Why the Last Man, que salió por Star Plus y luego fue cancelada y estaban buscando dónde acomodarla. Fiona Staples hizo saga y además Fiona Staples participó en este reboot para modernizar Archie junto con Mark Waid, si mal no recuerdo. Es un buen run. Algún día platicaremos de Archie. Archie me parece, a mi mamá le encantaba Archie. Le encantaban los cuentos, decía ella de chiquita, de Archie. Y bueno, Robert Kirkman. Miren, les acabo de dar cómics, dibujantes, escritores, resumí la historia del cómic en los minutos que lleve esta grabación, como para que el puto Colin Kaepernick quiera venir a usar inteligencia artificial y echar a perder una industria que de por sí no le está pasando muy bien. Muérete, Colin Kaepernick, muérete, es lo único que te puedo decir. No te quiero cerca del mundo del cómic. Ve a fregar a la NFL, allá es donde te queremos ver, no te queremos de este lado. Púdrete, Colin Kaepernick. Mi nombre es Warner y esto fue Saca tu Foie en Hablemos de Cómics. Nos vemos la siguiente semana en otro episodio. Recuerden que estamos de vuelta. Vamos a platicar un poquito más de otros temas polémicos. Por ahí traigo un tema atravesado que no lo había yo podido comentar, pero bueno, se los iré comentando. Murió alguien dentro del mundo de los fanáticos del cómic, pero será en el próximo episodio. Gracias, nos vemos.